tardes, bienvenidos todos al Ateneo de Granada. Esta tarde en que venimos a este ciclo a pensar y sentir juntos, cada uno con los otros. Pongo el énfasis en esto porque básicamente este coloquio, si tiene sentido, es por la introspección que cada uno haga de las palabras de los maestros que nos van a hablar. Bueno, Socorro Robles y yo mismo como coordinadores damos las gracias primero a Jesús Ambel, presidente del Ateneo hasta hace pocos meses, que en unas jornadas aquí de debate sobre la capitalidad cultural de Granada y eso, cogió inmediatamente con entusiasmo la idea que lanzamos de hacer un ciclo sobre la cultura aquí en el Ateneo. Y lo impulsó con toda energía y después damos las gracias a la nueva Junta Directiva presidida por Rosa González que le dio continuidad a esta iniciativa, cosa no siempre fácil de conseguir cuando las instituciones cambian un poquito, aunque sea un poquito el rumbo. Pero muchas gracias a los dos, diríamos, Ateneos por apoyar esta iniciativa del ciclo sobre la cultura. La pertinencia del ciclo se justifica por situarse en ese flujo, diríamos esa movida, como se dice en el lenguaje popular, que hay en Granada para la consecución de la capitalidad cultural. Eso es bueno, que en el Ateneo se meta en estos problemas del día a día, de su época, de su tiempo, pero también que lo haga desde una actitud reflexiva, crítica, y a esto obedece este ciclo, y por eso se piensa, ¿no? El Ateneo está muy bien que esté en esta iniciativa cultural, que apoye, ¿verdad? Pero específicamente, si puede aportar algo, es pensar qué es la cultura. Ser lugar de reflexión sobre nuestra condición humana y el mundo en que vivimos y todas estas grandes palabras que pudiéramos decir, sobre todo el que las sabe pronunciar, sobre pensar el ser humano inestable e inacabado, que elige, que ha de elegir su manera de vivir en el mundo. Y entonces, el rasgo central, una vez decidida hacer este ciclo, enseguida pensamos en algo muy querido para los dos coordinadores y mucha gente de nuestros amigos de aquí del Ateneo, en el Ateneo como escuela, en que el Ateneo puede ser el lugar donde continuamos nuestra formación, aun siendo adultos, pero la formación es ir a la escuela, ir al encuentro del niño que hay en nosotros, ese niño que no es un ser irracional, pero que formula preguntas que tienen difícil respuesta y que nos descolocan a los adultos porque tiene la capacidad de extrañarse del mundo, ¿no? de captar cosas, el misterio de las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que revivir ese niño en nosotros nos devuelve nuestra condición de seres necesitantes, contingentes, condicionados, limitados. Todas estas palabras son de filósofos que me han enseñado mucho, de lecturas filosóficas, y ese hombre necesita del preguntar insaciable del niño, ¿no? Entonces aquí estamos como adultos autoeducando a ese niño que ojalá tengamos dentro y lo mantengamos siempre en su capacidad de hacer continuas preguntas. Y luego dialogando, la otra dimensión es dialogando. Diálogo es, lo aprendí y me emocioné cuando lo aprendí, como me pasa con muchas palabras, que es palabra en circulación. Diálogo, ese es el diálogo, ¿no? Por tanto, también somos limitados y contingentes, pero necesitamos del afecto y de los otros.
Y entonces el diálogo es reflexionar sobre los problemas junto con otros y dialogar con otros. Y tomo ahora un aforismo muy bonito a Esquirol, una de las dos, tanto la Escuela de Adultos como Esquirol, como el libro de Esquirol, La Escuela del Alma, los hemos elegido como epígrafes para el ciclo porque me parece que dibujan el deseo que nos ha llevado a convertir el Ateneo en aula, en aula de autoformación del niño por nosotros mismos, del niño por el pedagogo adulto que somos. El aforismo de Esquirol dice: dime algo, equivale a dame la mano. Que la palabra sea un vehículo de fraternidad, de confrontación con el otro, que tenga ese alcance afectivo, me parece que debiera caracterizar a academias o a liceos o a gimnasios como el nuestro, como pasaba con las escuelas de la antigüedad, donde se iba a aprender a vivir de unos maestros que enseñaban diferentes maneras de vivir. Y aquí tenemos unos maestros que no nos van a enseñar maneras de vivir, pero nos van a ayudar a nosotros a escuchar, a prestar atención, que es algo que vamos perdiendo, la capacidad de prestar atención. Y este ejercicio, esto os ejercita, y creo que este lugar es un lugar propicio para hacer ese ejercicio. Bueno, sin más, voy a presentar, bueno, naturalmente que debemos un reconocimiento enorme a todos los pensadores que van a pasar por esta mesa, que van a ser 4 sesiones, de 2 personas cada una. Era para buscar una composición también en el que hubiera perspectivas diferentes sobre un fenómeno, lo cual me parece que enriquece ese carácter de maneras diversas de pensar y apenas afrontaremos una minúscula porción del problema. Pero, bueno, agradecer hoy particularmente pues, a estos 2 amigos y maestros que tenemos en la mesa por su enorme generosidad. No reciben otra retribución que nuestro reconocimiento. Así que, pero nos gustaría que sintieran el afecto y la consideración que les prestamos. Seguro que se han distraído de muchas tareas, de su agenda, la carrera docente es difícil, el ejercicio académico, y venir aquí gratis et amore a hacer de tutores de unos adultos que les solicitan que nos entrene, pues me parece enormemente valioso. Voy a presentar a Luis, va a hablar Luis Sáez Rueda, después presentaré a Paco Entrena y hablará Paco Entrena. Luis Sáez Rueda, yo debo decir que le he conocido un poco superficialmente hasta que leí su primer libro. Entonces me subyugó la capacidad de sacarle irradiación a las palabras, su precisión en las palabras, ese arte de manejar la palabra que hoy nos convoca. Lleva años construyendo un pensamiento que él mismo, en algún recorte de dice, un pensamiento que se mantiene en estado naciente, como proceso de hacerse a sí mismo, de darse a luz, de gestarse. Voy a destacar 3 libros. Tiene muchas cosas y es catedrático de filosofía aquí en la Universidad de Granada, pero voy a destacar 3 libros que están separados por periodos de 6 años. Me parece un bonito tiempo para que madure un pensamiento de la profundidad de Luis. Y dejo otros, de antes y seguro de los que esté ahora, ¿no? El primero es Ser errático, una ontología crítica de la sociedad, 2009. Brevísimo comentario hago de cada uno de ellos. El hombre tensionado entre pertenencia a un mundo sociocultural concreto y
y a una distancia reflexiva, crítica, afectiva a la vez de ese mundo. El ser errático, entre un centro y una excentricidad. Ese fue su primer libro, la tensión entre vida y espíritu, la tensión entre factilidad e idealidad, usando sus palabras. El segundo, El ocaso de Occidente, de 2015, que fue el primero que yo leí suyo, es una teoría de la civilización centrada en la relación tensional, los conceptos físicos que utiliza siempre, de tensión, de gravedad, de fuerzas, son muy potentes en su obra, centrada en la relación tensional entre naturaleza y cultura. Un nuevo malestar colectivo y anónimo en la cultura, que él llama infirmitas, la enfermedad, que también significa falta de firmeza, causado por la ficcionalización, palabra suya, la ficcionalización del mundo, otros llaman la destrucción de las cosas o la desaparición de las cosas o la virtualización, no sé si es exactamente igual, pero los matices, y el dominio de los poderes gestionarios, en el cual resume tres poderes: el capitalismo, la razón instrumental y el espíritu de cálculo, también en la línea de tantos filósofos potentes del siglo XX, ¿no? Habermas, por ejemplo. El tercero es Tierra y Destino, de 2021. En él aborda o establece la condición trágica actual del hombre y la dignidad de su combate por la libertad frente al destino. Elabora una ecología filosófica, una filosofía de la biología también habla en algún momento, que plantea cómo la vida en la Tierra, amenazada, puede ser protegida de la destrucción humana. Esta es su preocupación. Pero analiza el dictum habitual de la ecología, de la destrucción que hace el ser humano en la Tierra, y él dice, sí, efectivamente, la Tierra se está siendo destruida por el ser humano como hábitat, dice, pero hay más. Dice también la cultura de nuestro tiempo, la sociedad está siendo, está desarraigándose al hombre de la tierra como fondo telúrico, un subsuelo del territorio sociocultural que el hombre habita como morada, o sea, como hábitat y como morada. Estos son los dos conceptos, y permíteme, Luis, perdóname las simplificaciones tan grandes que hago. Bueno, pues estos tres libros los digo para que nos asomemos, el que tenga tiempo y ganas, a la obra completa de la persona que tenemos aquí delante y al que vamos a escuchar con atención y reflexionemos con él a partir de su palabra. Gracias, Luis. Adelante. Bueno, ¿esto funciona así bien? Sí, está bien, ¿no? ¿Se oye? Los dos. Un poco, ¿no? Así. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes, en primer lugar por estar aquí esta tarde. Es un placer para mí, es un honor siempre estar en el Ateneo, en cualquiera de sus actividades. Me parece que realiza una labor absolutamente necesaria y que lo viene haciendo con mucha brillantez, ¿no? Muchas gracias también a José Luis por esta idea y por haberme invitado. Y repito que para mí no es ningún trabajo, sino es un placer. Esta es mi tierra también, y hablar sobre la cultura y encauzarlo hacia la ciudad misma, si es que puedo, no, pues es placentero, ¿no? Bien, el tema que hay propuesto aquí es muy amplio y profundo, ¿no? Entonces, abarcar una mínima parte es prácticamente imposible. Entonces, cuando pensé, digo, ¿qué voy a hacer yo aquí? Digo, es mejor, ¿no?, dar un panorama general, ¿no?, para que al menos se pueda transmitir la complejidad que a mi juicio posee el término cultura, ¿no? Y también aportando, pues,
diversos rostros, diversas caras, ¿no? Son múltiples, ¿no? Por si alguna de ellas les interesa a ustedes y entonces profundizamos luego un poco más, ¿no? Así que voy a ser muy escueto con cada uno de los ítems, ¿no? Pero voy a introducir bastantes, ¿no? En lo que respecta a la noción de cultura. La tesis que mantengo, la mantengo desde hace bastante tiempo en mi escrito, muchas gracias por esa generosa presentación, ¿no? Es que la cultura es un inconsciente colectivo, un inconsciente de carácter ontológico, ¿no? Entonces, claro, si se dice, si se utiliza un término de este tipo, ¿no? un palabro, como decimos, aquí pues habrá que aproximarse poco a poco a su definición. Entonces, poquito a poco hacia eso, ¿no? Cultura, ¿qué es la cultura si empezamos desde lo más básico? Cultura viene del latín, viene de verbo colere, cuyo participio es cultus, ¿no? Que es cultivado, ¿no? Entonces, la cultura tiene que ver con el cultivar, ¿no? Ya desde el principio aparece un rasgo fundamental de la cultura, en cualquiera de sus sentidos que vamos a ver, ¿no? Que es el de que la cultura es una acción o un acontecimiento. Por ejemplo, nosotros podemos decir que mayo del 68 forma parte de nuestra cultura. ¿En qué sentido? En el sentido de que el conjunto de hechos, ¿no? concretos, ¿no? que tuvieron lugar en mayo del 68 son hechos que nosotros aceptamos como en su realización como tales. Hombre, no exactamente eso. Nosotros respetamos, ¿no? y consideramos valioso mayo del 68 porque es el acontecimiento que se realiza en una multitud de hechos, pero que no puede coincidir con los hechos. Es como hay un accidente, los hechos es el conjunto de lo que sucede, la moto que se ha caído, ¿no? la ambulancia, esos son los hechos se pueden contar, se pueden narrar, el acontecimiento puede ser la muerte, ¿no? El acontecimiento no es algo material, es algo inmaterial. Por eso la cultura, ¿no? es un valor inmaterial, ¿no? La cultura no tiene que ver entonces fundamentalmente con los contenidos, ¿no? Es decir, con aquello respecto a lo cual se dice que una persona pues tiene cultura, ¿no? Pues es conocimiento, por ejemplo, no, sino es el uso, es la puesta en práctica, es el acontecer, es el ejercicio de ese saber, ¿no? Y ya hemos entrado en un primer ámbito, ¿no? Entonces parto de esto, de que la cultura, en primer lugar, no se puede entender, a mi juicio, si se lo entiende como un conjunto de contenidos, que sí, que los tiene, sino como algo que acontece, que tiene lugar, ¿no? Y que se efectúa, que se realiza en hechos. Y luego pues podemos ver distintos ámbitos en los que se aplica el término cultura. Por ejemplo, se aplica en primer lugar de una manera sencilla al saber, ¿no? Una persona culta, un pueblo culto, ¿no? Es una persona que tiene conocimiento, ¿no? mucho conocimiento. Bueno, pero como hemos dicho que se trata de acontecimientos, no se trataría aquí del saber cuantificable, el saber medible, el saber tangible, ¿no? Sino de la sabiduría, ¿no? Ya la sabiduría no es algo que se toca, sino es algo que acontece, que tiene lugar, ¿no? Se pueden tener muchos conocimientos y no tener ninguna cultura, según lo que estamos diciendo, ¿no? Vale. Si ahondamos un poquito más, pues decimos, bueno, no es solamente la cultura en el sentido del conocimiento, ¿no? del saber, sino que es el sustrato, ¿no? de la vida de un pueblo, ¿no? El sustrato sobre el cual crece, o es cultivada la vida de un pueblo, ¿no? Y en este sentido nos retrotrae un término griego, ethos. Ethos
es un término magnífico, porque Aristóteles pensaba que la política no era posible sin el ethos, la vida entre los hombres no era posible sin el ethos, el saber tampoco, nada era posible sin el ethos. ¿El ethos qué es? El ethos es el modo en que le llamaban ellos a la cultura, lo que nosotros le llamamos cultura ahora. El ethos es un conjunto de costumbres, pero costumbres que no deben tomarse como el conjunto de contenidos que se pueden describir y anotar, sino como el ejercicio, el acontecimiento de las costumbres. Voy a poner un ejemplo. En la ética, Aristóteles dice que para ser justo es necesario que un pueblo tenga leyes, porque si no se rige por principios, por leyes, no hay justicia posible, ¿no? Pero que las simples leyes no producen justicia, porque es necesario en el ethos, en la vida del pueblo, lo que llamamos nosotros cultura, que crezca, ¿no?, el sentido de la justicia, el sentido para la justicia. Esto es otra cosa, ¿no? El sentido para la justicia ya no es una ley determinada. Así que también podríamos decir, bueno, un pueblo puede estar perfectamente ordenado, de acuerdo con normas y leyes, ¿no? Hoy casi son excesivas, ¿no? Estamos como atrapados siempre en conjuntos de normas, ¿no? Puede el ser humano estar en un conjunto, en un ámbito muy normado y sin embargo no tener cultura, porque no hay un ejercicio, porque no hay un ethos, en el sentido de Aristóteles. Si les pongo también otro ejemplo de los griegos para entender esto, ¿no? Fíjense, este es precioso, a mí me encanta. De esto habla Foucault en su último escrito. La democracia en la época de esplendor de Grecia, ¿no?, se consideraba que tenía como condición de posibilidad, en primer lugar, la isegoría, que es la igualdad en la posibilidad de hablar, de tomar la palabra. ¿Vale? ¿No? Eso es lo que ha trascendido, lo que más ha trascendido hasta nosotros, ¿no? Pero añadía, eso no es suficiente. Tiene que haber parresía. Parresía es el valor para decir la verdad. O sea, yo puedo tener posibilidad de hablar, pero yo puedo hablar y no decir nada. No, puedo hablar sin sentido. Puedo hablar continuamente, meses y meses, ¿no?, y no decir nada pertinente. Y además no decir nada valioso. Ellos decían, en la democracia tiene que haber siempre algunas personas que sean parresiastes, personas que tengan este valor, el coraje de decir la verdad. Y pensaban la parresía como un valor hasta el punto de exponerse a dar la vida por ello. Dar la vida por ello. Si no, no hay democracia. Bueno, pues esta parresía forma parte del ethos, de la cultura. Entonces hay instituciones políticas, hay normas políticas, hay conductas políticas, pero hay un ethos, hay una cultura debajo que es condición de posibilidad, ¿no?, que es un modo de ser, un modo de estar en el mundo, ¿no?, es un modo de estar aconteciendo, de estar siendo en la vida, ¿no? Otro ejemplo, un poco, si nos desplazamos un poco más en el tiempo, Nietzsche dice, la cultura es lo fundamental de un pueblo, y la define así, es la unidad de estilo de un pueblo. ¿Cuánto dijo con eso? Y llamó gran política, ¿no?, a la política acerca de la cultura, ¿no? Está la política de los políticos y está la gran política acerca de la cultura. Quiere decir que un pueblo tiene una unidad, que no es una unidad de reglas solo, una unidad de contenidos, de leyes, de normas, etcétera, que sí, que son necesarias, sino de estilo. Y es unidad en cuanto que es condición de posibilidad de las disputas internas.
no puede haber una cultura si no hay una unidad que abre las disputas. Las disputas tienen que nacer de una unidad previa, ¿no? Quizá esto justifica la mala sensación que tenemos, ¿no?, cuando escuchamos en las noticias, ¿no?, cómo se expresan nuestros políticos, ¿no?, porque no hay cultura política, se podría decir desde este punto de vista. No hay cultura en España en el sentido, ¿no?, cultura política en el sentido de que no hay un estilo común sobre el cual se disputa, ¿no? Entonces, si profundizamos un poquillo más, ¿no?, entonces hemos dicho que saber es costumbre, en este sentido de uso, ejercicio de la costumbre. Es también, si recurrimos a Ortega, ese fondo que tiene un carácter problemático. Es decir, lo que acontece como cultura, ¿no?, es el sentido de la justicia, es la parresía, es esta unidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso tiene un carácter problemático, en el sentido de que lo que hace es movilizar, problematizar, de tal manera que sobre la cultura, siendo problema, el ser humano, ¿no?, se encamina a la resolución de problemas. Así lo entendía Ortega. Y me parece que es una estupenda concepción, dice Ortega. En su sentido más amplio y simple, cultura es la acumulación de técnicas y artefactos que permiten al hombre enfrentarse con los problemas de la vida durante un periodo histórico determinado. En otras palabras, cultura es el repertorio activo de soluciones a los problemas. Pero como estos son siempre específicos y las más veces también temporales, el hombre puede encontrarse cargado con una cultura que responde a viejos problemas, pero que no puede adaptarse a los dilemas actuales. Esta es la razón de los cataclismos periódicos e incluso de la desaparición de ciertas culturas. Entonces, este fondo problemático que tiene la cultura nos permite, a mi juicio, empezar a aprehender, a captar, que la cultura es un inconsciente colectivo, porque nosotros en el presente, ¿no?, pues pensamos, hacemos, creemos, etcétera, sobre la base de ciertas problematizaciones, de ciertos problemas que pertenecen a nuestra cultura y que tienen siglos y siglos. Entonces la cultura también se transmite, pero no es a través de los genes, ¿no? Hubo alguien que incluso le puso un nombre, ¿no?, a la transmisión de la cultura, los memes, ¿no? Pero bueno, aquello no triunfó. El caso es que la cultura se transmite también, ¿no?, y forma parte de nuestro acervo. Entonces, pero claro, no lo tenemos consciente, no lo tenemos conscientemente, luego es un inconsciente, ¿no? Pues bien, ¿en qué sentido este inconsciente, este conjunto de problemas que viene de los griegos, del Renacimiento, de la modernidad, etcétera, todo lo que, ¿no?, en Occidente, en nuestro caso, ¿no?, forma la cultura, porque es ontológico? Ontología, para los griegos, es el estudio decían ellos, ¿no?, del ente, ¿no? Un ente es cualquier cosa, una gafa es un ente, la carpeta es un ente, una institución es un ente. En tanto que tal, en tanto que es. Es decir, no en tanto que se utiliza para esto o para aquello, no en tanto que sirve para o qué, sino su naturaleza, ¿no? Entonces, su en tanto tal es su naturaleza intrínseca, su naturaleza interna, ¿no? La ontología es el ser de una realidad, ¿no? Entonces, lo ontológico tiene que ver con el ser. Y resulta aquí que el ser humano, pues, se puede llegar a la conclusión, y de hecho se ha dicho en el siglo XX, ¿no?, que tiene un instinto ontológico. Es el animal que tiene instinto ontológico. ¿Por qué? Porque es el único ser que problematiza su propio ser.
No tenemos una naturaleza determinada y fija, decía Pico de la Mirándola, ¿no? Decía, Dios, ¿no?, le concedió arquetipos, ¿no?, utilizó arquetipos y le dio una naturaleza determinada, ¿no?, en el discurso de la dignidad del hombre, una naturaleza determinada a los animales, ¿no? Pero cuando llegó, ¿no?, pues, al hombre, pues, se le habían acabado todos los arquetipos, ¿no? Dice, y entonces, pues, pero necesitaba a alguien que admirase tanta maravilla, ¿no? Y entonces lo creó sin arquetipos, sin forma, informe, y le habló y le dijo, ¿no? Tendría que haberme traído el texto porque es maravilloso, ¿no? Dice, a todos le he dado una naturaleza fija, etcétera. Tú eres el árbitro de tu honor, tú eres el hacedor de ti mismo porque no tienes naturaleza, ¿no? Con tu valor podrás ascender, ¿no?, hasta el cielo o rebajarte hasta los brutos, ¿no? Entonces el ser humano tiene esta peculiaridad, ¿no?, que no tiene naturaleza fija, determinada, sino que más bien su naturaleza es preguntarse acerca de su naturaleza. Nuestra naturaleza es el preguntarnos acerca de nuestro ser. ¿Cuál es mi ser? ¿No? Nos venimos preguntando durante mucho tiempo, ¿no? Y hemos contestado históricamente de muchas formas, ¿no? Hemos contestado, bueno, pues somos criaturas, es decir, seres a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Hemos contestado, bueno, somos relación de transformación con el medio, Marx. Bueno, somos realización del espíritu, etcétera, Hegel. No, somos un conjunto de genes, la ciencia, la biología, ¿no? Si se dan tantas respuestas y tan diferentes, no será porque lo único común que hay es que el ser humano se pregunta acerca de su ser. Eso es lo común. Y la condición de posibilidad de que nos respondamos de una manera u otra. Somos preguntas acerca de nuestro ser. Lo que pasa es que esto es inconsciente. Siempre nos estamos respondiendo, ¿no? Ahora soy así, ahora soy del otro modo, etcétera. Es como responderse a esa pregunta que uno es, porque el ser humano se podría decir, ¿no?, es una pregunta viviente, ¿no? Vale. Pero al mismo tiempo que nos preguntamos por nuestro ser, nos preguntamos acerca del ser de lo que nos rodea, ¿no? No hay ciencia simplemente porque nos hayamos puesto ahí a investigar, sino porque nos preguntamos por el ser. Si nos preguntamos por el ser, entonces tenemos curiosidad. Decimos, ¿qué es eso que hay fuera, ahí, ¿no? Y entonces investigamos, ¿no? El científico, por muy frío que parezca, inconscientemente se ha preguntado antes, ¿no?, ¿qué pasa con el ser? ¿Qué es el ser? ¿No? Entonces, lo ontológico es este modo de estar interrogándose, ¿no?, inconscientemente acerca del propio ser y acerca del ser del mundo, del ser de lo que me rodea. Y una cultura es una determinada interpretación del ser. Una cultura es como una determinada respuesta, ¿no?, pero que se va movilizando históricamente en un devenir, que se va transformando, ¿no? Entonces la cultura, en cuanto a inconsciente ontológico, tiene que ver con cómo nos va con el ser, ¿no? Y entonces a ese inconsciente pertenecen cosas extrañas, de verdad, cosas muy extrañas. Voy a mencionar algunas, ¿no?, y para ir acercándome ya poco a poco a Granada, a cuestiones de aquí. Por ejemplo, la muerte de Dios. Nietzsche dijo que uno de los, el acontecimiento, el mayor acontecimiento de nuestra época es la muerte de Dios. A la muerte de Dios no le da ningún sentido religioso. Si alguien lo ha entendido así, no ha leído suficientemente bien a Nietzsche. No, porque Dios en filosofía, ¿no?, se toma como fundamento último, ¿no? Entonces lo que quería decir Nietzsche es que hemos llegado al momento en que no creemos que todo sea absolutamente seguro y firme, que todo pueda tener un fundamento
sobre el cual erigirse, ¿no? El saber, la moral, etcétera, ¿no? Entonces, que haya muerto Dios es que ha muerto el fundamento. Si ha muerto el fundamento, ha muerto también la norma absoluta. Y eso es un acontecimiento impresionante, porque acarrea muchísimos problemas. Acarrea los problemas de cómo ahora encontramos criterios de conducta una vez que ha desaparecido la norma absoluta. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Es uno de los problemas actuales. ¿Cómo mantenemos la diferencia sin subsumirla, ¿no?, en una identidad previa que es un fundamento último, ¿no? Decía Nietzsche, este acontecimiento es tan profundo, ¿no?, que es como si lo comparáramos con el mar, ¿no? Ocupará más de 2 siglos, ¿no? El desierto avanza, ¿no? Es decir, que se estaba refiriendo al siglo XX y al siglo XXI. Tenemos que resolver que Dios ha muerto y, por tanto, crear una normatividad nosotros que no se base ya en una normatividad previa que viene dada por, ¿no?, una tradición determinada, un dogma, etc. ¿Y eso dónde lo tenemos? Pues, mire usted, en el inconsciente. ¿Cómo llamarle a ese inconsciente? Hay que llamarle ontológico, porque eso no es un inconsciente individual. No es que le pertenezca a usted porque se llama Juan o se llama... No es usted porque es hijo de Occidente. Es porque es hijo de esta época y está en usted, ¿no? No sabemos cómo se transmite, pero la muerte de Dios es un acontecimiento de la cultura y está en el inconsciente, ¿no? Otro, lo que llamaron los románticos la huida de los dioses. La huida de los dioses, que quería decir Hölderlin que es la época de que Occidente avanza hacia la racionalización procedimental, que consiste en convertir todo lo espontáneo de la vida en procedimientos. Yo creo que si lo digo así nada más, ustedes lo entienden, ¿no? Para todo hacen falta cada vez más procedimientos. Pero es algo contradictorio, porque un acontecimiento no se puede convertir en un procedimiento. La cultura es acontecimental y la cultura no se puede reducir a un conjunto de procedimientos. Entonces, ahí tenemos un problema, y ese problema está en nuestro inconsciente cultural, ontológico. Respecto al tiempo, desde el siglo XVII hemos cambiado nuestra concepción del tiempo. Antes del siglo XVII no había relojes. La gente se movía de otra manera, de acuerdo con los ciclos solares, lunares, etcétera, ¿no?, las estaciones, etcétera, ¿no? Pero esta manía de un tiempo que es cuantitativo, ¿no?, que rige matemáticamente, ¿no?, porque es como una línea continua en la que hay puntos y hay una distancia igual entre cada punto, 1 minuto o minutos, es un tiempo cuantitativo. Ese no es el tiempo de la vida, ese es el tiempo de la ciencia. Pero es el tiempo que nosotros hemos tomado para la vida. ¿Por qué? Pues porque la revolución científica no se quedó ahí. Sí, la revolución científica es magnífica, pero el cientificismo lo que ha hecho es llevar, ¿no?, los procedimientos y los presupuestos de la ciencia a la cultura, a la vida, de tal manera que nuestro tiempo ahora es el tiempo de la ciencia. ¿No? Y vamos en un ajetreo continuo que no nos conduce a ninguna parte y que a mí me gusta llamar organización del vacío, ¿no? Porque si uno está ajetreado y haciendo cosas continuamente pero no hace nada, es como si estuviera vacío y estuviese continuamente organizando el vacío, ¿no? Eso está en nuestro inconsciente. Ha cambiado también nuestra noción de espacio, ¿no? Pero en fin, voy a poner, no quiero que se acabe el tiempo sin hablar de Granada y esto. Entonces, estos elementos y otros, ¿no?, que forman parte
del inconsciente colectivo de la cultura, el inconsciente ontológico, ¿no? Se podría hablar muchísimo, ¿no? Pues son de Occidente en general, ¿no? Pero hay ciertos elementos que son específicos del sur, las culturas del sur, ¿no? Italia, España y por tanto también, ¿no? Pues Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVII, al mismo tiempo que tuvo lugar la revolución científica, aconteció, ¿no? Algo que fue enorme, ¿no? Pero lo hemos olvidado, fue el barroco. El barroco fue una experiencia hispana del mundo, ¿no? Esa experiencia hispana tiene profundo arraigo, es muy densa ontológicamente, ¿no? Y ha quedado en nosotros, en el sur, de tal manera que nosotros no podemos dejar de ser neobarrocos. No, porque eso es consciente, no lo podemos dominar, eso está en nosotros. Les voy a decir algunas características del barroco, son muy sutiles, pero ya verán cómo reconocen ustedes, ahí creo yo, la cultura del sur, ¿no? Y en particular Granada, como un ejemplo eminente de la cultura del sur. El primero se le podría llamar lo espectral, o la presencia de lo ausente. Queda muy extraño, pero sucedió que el barroco experimentó una primera muerte de Dios, ¿no? Entonces, no que Dios ha desaparecido, sino que Dios se ha escondido y nos ha dejado solos. O sea que en nuestra cultura pues eso tiene algo muy positivo porque concibió al ser humano como libre para hacer su destino, para realizar su vida, pero también iba acompañado de la experiencia de soledad. Existe Dios, pero es un Deus absconditus. Pero Dios, sin embargo, está siempre, decían los barrocos. Bueno, está ¿cómo? Si se ha ido, si no está, si está ausente. Bueno, es que está presente como ausente. No está presente como ausente. ¿Me explico? ¿No? Si nosotros vemos una... ¿Qué? Es la contradicción barroca. Es la contradicción barroca. Si yo veo una huella, yo soy cazador y veo una huella, por aquí puede haber un oso, porque es grande la huella, ¿no? Pues es una presencia de una ausencia, ¿no? Entonces, para nosotros, como neobarrocos, la realidad no es algo completamente firme, ¿no? Sino que está traspasada de algo de sueño, de ensoñación, de espectralidad, porque su fundamento se ha ido, porque su fundamento no está, pero esa ausencia se hace presente y la experimentamos, la vivimos, ¿no? Por ejemplo, somos melancólicos, decía Cervantes, somos melancólicos por esto. Nuestra cultura ya transmite esto, es que lo fundamental que es el eje del mundo, ¿no? Está, pero en cuanto ausente. Porque si fuera que simplemente no hay eje, pues no pasa nada. Se acostumbra uno, pues no hay eje, punto, ¿no? No, pero sí hay eje. Sí hay eje, sí hay criterios, sí hay fondos, sí hay realidad, sí. Lo que pasa es que esa realidad no está con nosotros. Si no está con nosotros, entonces está con nosotros en cuanto ausente. Por eso los barrocos podían decir que la vida es teatro y es sueño, la vida es sueño, ¿no? Eso lo experimentamos nosotros como neobarrocos, ¿no? Nuestro cante andaluz está lleno de ese duende, ¿no? Por utilizar un término conocido, ¿no? ¿Qué es el duende? Me decía un alemán, un profesor alemán, hace años, ¿no? Digo, es que es algo que no se puede explicar. Véngase usted conmigo y si acontece algo, ¿no? Oyendo flamenco, ya le digo yo, ¿no? Pero que el duende está o no está, pero usted no puede ser dueño del duende porque acontece y viene o no viene, ¿no?
¿no? Entonces, pero el duende, ¿qué tipo de realidad es? Es una realidad espectral, ¿no? Es la realidad del realismo mágico de los pueblos, ¿no?, latinoamericanos. Un tipo de realidad que no es empírica, que no se toca, ¿no?, pero que es poética, ¿no? Otra característica, ¿no?, una religiosidad heterodoxa, ¿no? Se dice los pueblos del sur son muy religiosos, muy católicos, etcétera, ¿no? ¿Podrían leer ustedes cómo era el autor este? Cansino Asens, un librito que se titula La Copla, donde, pues, a propósito del cante, ¿no?, andaluz, habla de todo el mundo andaluz, ¿no?, su forma de ser y en particular también de la religión. Entre otras cosas dice: nosotros somos nihilistas. Somos nihilistas porque para nosotros Jesús el Nazareno no es en realidad un ser súper trascendente como para otras culturas. Es el buen ladrón, ¿no?, el que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Experimentamos en él esa heroicidad, nos proyectamos en él, ¿no? La Virgen no es la mujer pura y santa, no, es la mujer que sufre porque ha muerto su hijo, ¿no? Es una mujer carnal, es humana, ¿no? Dice, incluso puede llegar a ser Magdalena, ¿no? Entonces, nosotros en las procesiones, ¿no?, aquí en Granada, ahora, a mí me gusta verla mucho porque esto se comprueba, ¿no?, se comprueba. Las procesiones implica que ahí hay un culto al cuerpo, una religiosidad inmanente, con muy poca trascendencia. Y eso no quiere decir que la gente que cree en Dios, ¿no?, pues que ahora yo estoy diciendo que no cree. No es eso. Sino que su creencia está tamizada por esta experiencia, que es de nuestra cultura, ¿no? También del neobarroco nosotros conservamos el espíritu trágico, ¿no?, porque el barroco siempre contrapone, decía Gracián y también Cervantes, el cielo y la tierra, ¿no? Cuando Don Quijote, ¿no?, salía en sus aventuras, ¿no?, iba intentando realizar un ideal que no está en ninguna parte, ¿sí?, porque es tan alto, ¿no?, y por eso se refería a su ideal hablando del cielo. Me encomiendo al cielo. No, si yo a lo que aspiro es el cielo, ¿no? Pero es algo infinito, es una aspiración infinita, ¿no? Pero por otro lado, el barroco ha presenciado cómo en la modernidad ha crecido el mercantilismo, ¿no? Que todo se convierte en mercancías, en objetos, en compraventa, etcétera, ¿no? Y por tanto la sociedad que se va convirtiendo en una sociedad de estrategia, de búsqueda, de lucha de poderes, etcétera, ¿no? Y entonces se encuentra con este mundo que es un mundo que es como inmundo, decían ellos, inmundo. Y entonces se sienten en tensión entre dos, ¿no?, digamos, nódulos u horizontes, ¿no? En primer lugar, aspirar, ¿no?, a lo más elevado, y en segundo lugar, estar en la tierra, ¿no?, para transformarla en base a eso que es más elevado, ¿no? Por eso Don Quijote no estaba ni en la tierra ni en el cielo, estaba en un lugar intermedio, ¿no?, donde están los locos, ¿no? Nosotros somos un poco así, ¿no? Tenemos este espíritu trágico que nos puede aflorar en cualquier momento, lleno de melancolía, pero
que no está reñido con la alegría, ¿no? Esto, hay una confusión, ¿no? Cuando se toma a la tragedia como sinónimo de tristeza, decadencia, etc. No, lo trágico es lo que impulsa, ¿no? Trágico es estar en tensión, porque se aspira a lo más elevado y no se puede lo más elevado, no se puede hacer, así que uno ha perdido a priori, uno es un perdedor a priori, ¿no? Ya al comenzar ya uno ha perdido, ¿no? Porque sabe que no puede realizar, porque es tan grande lo que quiere hacer que no. Pero eso es también, ese espíritu trágico es lo que concede al alma andaluza, ¿no? Y granaína, ¿no? Pues esa grandeza interna, ¿no? Esa pose, ese modo de estar en el mundo con dignidad, ¿no? Diciendo, aquí hay valor, en el sentido de la parresía griega, ¿no? En el sentido de los valores, etcétera. Es algo que yo creo que los extranjeros, cuando vienen aquí, de eso se percatan, cuando llevan un tiempo y empiezan a querernos y a admirarnos, y no solamente a pensar que somos muy festivos, ¿no? Nuestra fiesta es más bien el medio que utilizamos para sofocar nuestro sufrimiento, nuestro dolor por la existencia misma. El ser mismo es para nosotros doloroso, ¿no? Podría decir muchas más cosas, ¿no? Pero lo dejo aquí porque no quiero ocupar más espacio y, en definitiva, ¿no? Habría diferentes estratos en la cultura. El saber, ¿no? Siempre es acontecimiento, ¿no? Entonces, el saber como sabiduría, ¿no? El conjunto de las costumbres, ¿no? Pero como un ejercicio, ¿no? Y en lo más profundo, esta relación con el propio ser. Una comunidad que interpreta su propio ser, ¿no? Y está siendo de acuerdo con una determinada interpretación que ella no conoce, porque precisamente tiene siglos y siglos, ¿no? Y solamente se puede descubrir, ¿no? Pues observando, ¿no? E interpretando. Pues nada, muchas gracias. Si os parece, hacemos preguntas o coloquios después. Luis, no tenéis inconveniente a que después un poco, si hay alguna intervención, que la guarde en la memoria. Francisco entrena a Durán, es maestro en el mirar, en la perspectiva sociológica, en el análisis racional y ético de la condición social del hombre. Granadino, es de Montefrío, pero se graduó en la Complutense de Madrid. No había todavía aquí Facultad de Ciencias Políticas, donde ahora es catedrático, y fue profesor en Madrid entre 1985 y 1990, sus inicios nos va a hablar de cultura y capital. ¿Para quién es la cultura? Es el tema que se ha propuesto desarrollar. La trayectoria académica y profesional de Paco pasa por temas como la sociología rural, haciendo honor seguramente a su lugar de origen, sobre la globalización y las tensiones local-global en el mundo local atravesado por... Y Latinoamérica ha ocupado también muchos de sus estudios, fundamentalmente México, me ha parecido ver en tus escritos. Y también voy a mencionar 3 libros suyos. El primero, los 2 primeros están en el cambio de siglo, uno antes y otro después. El primero es Cambios en la construcción de lo rural, de la autarquía a la globalización. Es un libro donde me ha parecido encontrar un argumento esencial
que concierne a una desposesión o a una dominación de lo rural por parte de lo urbano industrial global. El segundo libro se llama Modernidad y Cambio Social. En ese libro creo que cabe destacar la tenacidad y la pasión con la que se opone a las corrientes posmodernistas de pensamiento que dan por cancelada la ilustración, la modernidad, y él habla de que el horizonte del progreso humano pasa por continuar esta modernidad incansable, esta que se inició en el siglo XVII. Dar continuidad a esa ilustración emancipadora del hombre. Y el tercero, que no me he podido asomar a él, que no sé si hay versión, no porque no esté en versión castellana, que creo que no la hay, pero yo lo he visto en la bibliografía en inglés, pero no he podido acceder a él. Problemas sociales en la Europa del Sur. Una perspectiva no hay, ¿verdad? Que es de 2020. Bueno, pues así presentado y también con nuestro reconocimiento otra vez por estar aquí. Te doy la palabra, tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. Se oye, ¿no? Se oye bien. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Y bueno, el último libro tengo que decirlo, es un libro del grupo de investigación en el que yo estoy integrado desde hace 15 o 20 años, unos grupos de la Junta de Andalucía, que es Análisis de los Problemas Sociales, y es un libro coordinado por mí, en el que participan muchos autores colectivos. Entonces quería explicitarlo públicamente porque no es un libro mío solo. He hecho la tarea de coordinación y además no la he hecho yo solo, la hemos hecho entre 3 profesores. Después de esta magnífica conferencia que nos ha dado José Luis, pues yo que me apasionan estos temas del ser, de la ontología, voy a bajar, porque claro, los sociólogos no es que no nos importe la trascendencia, como personas por supuesto, pero el sociólogo lo que analiza es cómo opera la religión, por ejemplo, en el mundo cotidiano, o cómo opera la cultura en el mundo cotidiano. Y entonces yo voy a hablar de cosas del mundo cotidiano, porque la conferencia es al hilo de lo que es la candidatura de Granada a la capitalidad europea de la cultura, y en torno a eso es en lo que yo he constituido mi reflexión. Y claro, yo quería decir varias cosas antes. Primero, esto es un análisis crítico, y además voy a hacerlo en un lenguaje lo más sencillo posible, pero crítico no quiere decir que yo esté criticando lo que se está haciendo, entre otras cosas porque, sinceramente, yo no estoy sigo las noticias, pero no es una cosa que yo esté investigando y esté siguiendo día a día qué política se está haciendo, qué no se está haciendo. Entonces, posiblemente, de hecho, algunas de las cosas que yo digo se están haciendo. Entonces, yo aquí simplemente lo que hago es dibujar un escenario y decir, esto se debe aprovechar en este sentido y no se debe hacer esto. Y cuando se digo que no se debe hacer esto, no quiero decir que es que eso es lo que se está haciendo. Ya que no se interprete como que estoy... Y no digo porque no quiera yo criticar lo que se está haciendo, simplemente porque debemos de criticar aquello que conocemos y seguimos en detalle. Yo no lo estoy siguiendo en detalle. Es por eso, no por otra cosa. Sí. Bien, vamos a centrarnos. ¿Por qué cultura y capital? Porque es capitalidad europea de la cultura, entonces estoy jugando con eso. Y entonces la palabra capital, lo ven ustedes, aquí se utiliza en un sentido triple, incluso 4 sentidos, pero sobre todo inicialmente se pensó como 3 sentidos. Entonces primero pensamos en Granada como capital simbólica. ¿Qué simboliza Granada? No entro más. Después de lo que nos han explicado, todo lo que eso me evoca. Y luego hay una cosa que es cultura como capital económico, el marketing, o sea, vender Granada, que sea un producto, algo que se vende turísticamente. Y luego hay, en tercer lugar,
la cultura como capital social, en el sentido de que lo hace un autor que es Putnam, no sé si lo conoce, pero vamos, que las redes sociales es lo que vincula a la sociedad. O sea, cuando alguien se dice que tiene mucho capital social es que tiene unas redes o muy potentes o muy extensas. No siempre tiene que ser muy... O sea, yo participé en un estudio que resulta que fue una tesis que hizo aquí un chico belga en España, que no la dirigía yo, pero le estuvo asesorando en la investigación que hizo en España, y encontraba que la gente del mundo rural, evidentemente es que es lógico, tiene unas redes más sólidas, las relaciones más total. Entonces, a veces uno en este mundo urbano tiene redes, pero tiene redes muy complejas, en las que solamente conoces además a las personas por una actividad determinada, pero no son unas relaciones totales. Las relaciones totales son las que tienes tú con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, con tu grupo más inmediato. Y este cuarto lo he añadido porque yo estaba escribiendo y pensando sobre esto el día del apagón. Y me fastidió mucho, me fastidió muchísimo. Pero hay que aprovechar todo. Y quiero decir que de todo podemos aprender, es lo que quiero decir, no estoy diciendo otra cosa. Entonces hay una cosa que es cultura como capital experiencial. Saberes cotidianos, memoria colectiva, eso también es cultura. Y como veremos más adelante, incluso las apariencias aparentemente más ajenas a la cultura, como fue el caso del apagón, revelan patrones culturales profundos. Y, en definitiva, el término cultural, como ven, es polisémico, es diverso, es complejo, y además hay una dimensión de la cultura que es la cultura material, que la cultura material son los monumentos, pero no solamente son los monumentos, es también aquello que se puede materializar. O sea, Durkheim, que es uno de los padres de la sociología, para él lo material eran ya también los códigos jurídicos, porque él procedía del derecho, pero luego hablaba de esas normas que no están escritas en ningún sitio y que permean la sociedad. Entonces la cultura es normas, valores, creencias, insisto, desde el punto de vista de un sociólogo, y además eso varía. Otra cosa muy distinta es que, como incluso un antropólogo se planteó, es que haya un inconsciente colectivo general y hay unos rasgos comunes a todas las culturas, pero eso nos desvía, es las reflexiones que estaba haciendo al hilo de lo que está, pero en sus manifestaciones concretas es muy variable, es muy diversa. Y, ¿qué pasó? Que cultura ya tienen hasta los primates. Los primates ya se ha visto que manejan un palito, manejan una piedra o algo para partir, y además esto se lo enseñan a los crías, y los críos, los estudios que se han hecho, innovan algo, pero claro, entre los seres humanos, los que de verdad tenemos la capacidad de simbolización, como han mostrado todos los interaccionistas simbólicos, pero eso es entre paréntesis, no tienen que saber lo que es, y pues los que tenemos la capacidad de simbolizar y de entender y de razonar y de replantearnos nuestro propio destino, como se decía, somos los humanos. Entonces eso es lo que nos distingue a los humanos, la capacidad de reflexión y de reflexión sobre nosotros mismos, de construir los símbolos. Los animales operan como mucho con signos, y de transformación de la cultura. Entonces, he dejado ahí en el aire lo del apagón, luego volveremos a ello, aquí, y conectamos con lo rural. Bien, otra cosa que es la cultura, ¿qué? Valores, creencias, comportamientos, cultura material, cultura inmaterial. Es que tengo un guión, pero se ve que me he adelantado. Y hay una cosa que sí quería destacar, y lo que llama Bourdieu el arbitrario cultural. ¿A qué se refiere? O sea, ¿quién decide lo que es cultura? ¿Quién decide lo que es cultura y lo que no es cultura? Es que mis padres, yo soy hijo de un jornalero andaluz, y gente analfabeta. Yo fui a la escuela por primera vez con 9 años a Montefrío. Ya sabía leer, me habían enseñado mis padres. Es que ellos no tenían cultura, tenían una cultura muy, muy rica, pero una cultura ágrafa. Cultura son normas, valores, creencias, prácticas cotidianas, herramientas que se usan, cómo las usas, sentido que se le da a ellas, el sentido que le das al entorno en el que vives. Por ejemplo, hablando de Montefrío, nosotros todos miramos las cosas desde nuestra experiencia y nuestra historia. Cuando yo miro Montefrío, a mí me dice cosas que no se las va a decir a ese japonés
que va allí porque ha visto en el National Geographic, que saben que se hizo, y a partir de ahí el turista ve otras cosas, y posiblemente no capta la esencia de esa cultura, eso la capta de verdad el que la ha vivido. ¿Entendéis? Entonces, por supuesto que tenían cultura, pero claro, ¿quién decide lo que es cultura y lo que es correcto y lo que es incorrecto? Y ahí hay un sociólogo, que es catedrático de sociología también, hijo de obreros, que es Enrique Martín Criado, que está en la Pablo de la Vide, y cuenta como él que él creyó mucho tiempo que Anónimo era un autor y que lo citaba mucha gente. Este que les habla, durante mucho tiempo, decía Ingalaterra, porque mi padre decía Ingalaterra, y los maestros no lo detestaban porque se la habrá bailado escribiendo. Y yo tenía un dilema, yo no sabía, yo me habían hablado en el colegio del oxígeno, pero mi padre hablaba del isógeno, pues yo creía que eran dos gases distintos. Mi padre hablaba de estógamo, y no me acuerdo las demás palabras. Entonces quiero decir, Bourdieu, junto con Passegón, que luego se equivocaron, y que esto yo en Sociología de la Educación y la Complutense lo aprendí, tenían un libro de por qué fracasan muchas veces los niños de las clases bajas, clases obreras, campesinas, porque es que el lenguaje, las expectativas, la visión del mundo es completamente diferente, no les dice nada a la escuela, porque está planteada como unos criterios de clase media. Entonces, esto ya es otra cuestión, como ven. La sociedad es diversa, la sociedad tiene desigualdad. Eso es un lema básico para un sociólogo. Por lo menos los sociólogos somos muy variopintos y pensamos mucho, pero yo como sociólogo, para mí eso es un lema básico y que no puedes olvidarlo. Entonces, claro, el arbitrario, pues, se refiere en el sentido de arbitrar. ¿Quién decide lo que es correcto, lo que no es correcto? Y esto yo se lo explico mucho a los alumnos del máster de secundaria, que van a ser profesores de secundaria, que tengan en cuenta el tipo de alumnos que tienen delante, porque tienen que hablarle poniéndose un poco en sus zapatos, en su mentalidad, porque es la mejor manera. O sea, realmente nuestra cultura y lo que aprendemos se hace significativo y nos apasionamos con ello cuando eso cuando conecta con nuestra cotidianidad, cuando nos sirve para entender mejor y situarnos mejor en el mundo. Si lo que nos dicen es una cosa distinta a lo que es nuestro mundo cotidiano, ¿entiendes? Hay, por lo tanto, podríamos distinguir mucho, pero hay una cultura que podría ser la cultura hegemónica, y es la cultura que son los monumentos, que son la cultura institucional, la cultura oficial, pero luego están las culturas populares, y hay una dialéctica continua entre lo popular, y además lo popular es muy diverso, o sea, no hay que hacer mitos de lo popular, hay muchos tipos de pueblos, o sea, el pueblo se imagina a veces como algo muy... entonces aquí tengo mencionado el hip hop, esto viene de Nueva York, y es algo así como estar en la onda, y es música, danza, los raperos, ¿saben lo que es los raperos? Por ejemplo, también todo lo que es todo este tipo de nuevas manifestaciones culturales que van surgiendo en los barrios. Claro, de hecho, es de lo popular, que como digo, muy diverso, muchas veces de donde bebe y luego se eleva a lo clásico. O es que falla, o los músicos... No hay o es que Lorca cuando escribe no está contando cosas que son del pueblo, pero las cuenta con esa capacidad y es capaz de captar, por eso aquello de del inconsciente, no sé si lo he captado, yo lo veo más como lo que decía Lévi-Strauss, cómo de lo local es capaz de trascender a lo universal cuando está contando cosas que están inspiradas en experiencias locales, porque ha captado rasgos. Y se convierten en clásicos, como la caza de Bernarda Alba o estas cosas, cómo se convertirían en clásicos lo de los griegos. Por eso digo que algo hay por ahí. Entonces, como tú, si te quedas restringido a lo local, no vas a hacer nunca nada. Pero si eres capaz de aislar esos rasgos, voy a dejar la autobiografía, eso te permite. Cuando yo escribía de lo rural estaba explicando experiencias locales, pero creo que acerté, lo digo porque es el libro que es más citado, y hoy es de los textos más citados, porque es un marco para entender, porque todas las sociedades rurales han pasado de lo localista a ser cada vez más insertas en la globalización. Y eso es un marco que evidentemente adquiere significaciones específicas en contextos muy diferentes. Por eso ha sido marco para la investigación de
no sé cuántas tesis, dirigió 26, ahora tengo otra a punto ya que será la última. Bien, esto, la cultura popular a veces es resistencia, es una manifestación de resistencia, como los raperos, como lo que, todo eso. Bien, entonces, una cosa muy importante es que la cultura debe ser algo que está enraizado en lo que siente. Entonces, Paulo Freire sabían lo que era. Saben todos quién era, o si no lo saben, era un pedagogo. Yo la primera vez que oí hablar de él era en el bachillerato. Eran las palabras generativas estas de que los chicos asociaran, en función del mundo que conocían, en definitiva, la cultura vinculada a lo que es tu mundo. Pero la cultura también puede ser un recurso económico. Y yo aquí estoy criticando el marketing y eso, pero claro, por si no lo digo después, porque ya traía el guión, pero ya me estoy yendo para atrás y para adelante, insisto, está bien que Granada se promocione internacionalmente, siempre y cuando se regule y no nos convirtamos en una ciudad museo o en una ciudad parque, como ha pasado en Barcelona, como ha pasado en otros sitios. Cuidado con eso. Y eso está bien porque atrae recursos y evidentemente, pero si solamente nos quedamos en eso, aunque no caigamos en el extremo de llegar a un extremo que no sea soportable, no es esa. O sea, es como eso llega a mejorar las condiciones de vida de la generalidad de la población y de los artistas locales, por ejemplo. O sea, que no se quede en la cultura meramente de escaparate, que no se quede en la cultura meramente del folclorismo cara al exterior. Entonces, ¿qué hace Granada? Como digo, bien el marketing, regulado, pero al mismo tiempo sin perder de vista que los beneficiarios deben ser los ciudadanos. Y eso todo el mundo lo sabe. El otro día digo, por eso es que yo tampoco quiero criticar. Hace 3 días han sido las fiestas de estas de la Cruz y por todos los barrios de Granada, pero en mi barrio especialmente, cerca de allí del Alcampo. Y había a ver si lo digo, ¿cómo se llama esto? Un escenario, y tenía Ayuntamiento de Granada, participación ciudadana. Que eso está asumido. El problema es que eso se materialice de verdad. Y yo no digo que no se esté haciendo, insisto, porque como no lo sigo, pues no me gusta, en eso soy muy riguroso, no me gusta criticar lo que no sigo, pero sí decir lo que se debe hacer, que seguro que en algunos casos se estará haciendo y en otros no, como siempre, porque es complejo. Entonces el dilema entre marketización y participación. Y aquí volvemos al apagón. Yo he puesto aquí 20 horas, pero yo creo que en el caso nuestro de allí de mi barrio fue menos. Fue desde las 12:30 hasta las 2 que yo no me había dormido. Me había dormido, pero no me había vuelto a despertar. 14 o 15 horas. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Qué reveló esto? A mí me cabreó por la mañana, me desconcertó. Enseguida mi mujer fue al campo, compró la radio de pila y allí está. ¿Y qué pasó? Que ya mi hija no estaba en su cuarto. Ya estábamos todos en la sala oyendo la radio de pila. Y cuando salías a la calle estaban los vecinos oyendo la radio o hablando entre ellos, o estudiantes serían, o jóvenes, no sé, en los pisos del frente estaban tocando la guitarra y cantando. Entonces, este que les habla no tenía luz eléctrica, además no la tenía ni en el bachillerato en Loja, vivíamos en los arrabales, teníamos una lámpara de butano que compró mi padre. Yo recuerdo en mi casa las noches de invierno, se vivía al ritmo del tiempo, y las noches de invierno son larguísimas, y las noches de invierno tan largas, ¿qué se hacía? Calentándose las manos en el fuego, que te quemabas por delante y por detrás, y con la luz de la chimenea, y como mucho una luz de un candil, ¿sabes lo que es un candil? Un candil del aceite ya, que ibas allí dando tropezones, y que era una cultura más oral. La madre, el padre o la abuela contaba relatos, cuentos, historias. Entonces era una cultura muy oral. Pero era una cultura vis a vis, las personas se veían. Yo fui al Alcampo, que estaba abierto, porque si estuviera durado más tiempo hubiera sido una catástrofe. Porque a mí también me alteró. Yo ya estoy viviendo en la sociedad de Internet e inserto en la globalización, como ha quedado. Pero me alteró. Pero quiero decir, había grupos de estudiantes hablando entre ellos. Y normalmente lo ves con el móvil. Y van en grupo,
no lo digo siempre, pero es muy común. Entonces, esto produjo desconcierto a gente que no lo había vivido. El otro día leí un relato de Eduardo Moyano, que es un investigador de IESA, de Jaén, perdón, de Córdoba, y contaba cómo él, las vivencias que le había traído. Yo no lo he escrito porque estoy enfrascado todavía en la vida académica con otras historias, pero me atrajo esta vivencia de nuevo. O sea, cuidado que lo básico de la cultura está, que aquí he puesto la auténtica cultura, bueno, la palabra auténtica, cuidado con la autenticidad, que es el nombre de la autenticidad. Todas las palabras pueden gustarse en muchos sentidos, pero me refiero que la base de la cultura es que yo mismo cuando escribo me cuesta mucho escribir, cada vez me cuesta más, porque las palabras tienen mucho sentido. Está en la sociabilidad, está en el cara a cara, está en las relaciones. Claro, lo que pasa es que lo que ha permitido el mundo moderno es que tú no te relacionas solamente cara a cara, tú te relacionas con gente que no ves. Y con gente que no ves, pues simplemente cuando lees un libro, lo que te abre un libro y lo que el mundo de Gutenberg te abría unas posibilidades y la imaginación la desarrollabas tú, cosa que hoy han perdido los chicos. O sea, entonces cuando tenemos que imaginar algo, yo para aprender la historia tenía que imaginar cómo era el mundo de Napoleón o cómo era el mundo. Y imagínate tú cómo imaginaba yo con mi mundo que entonces estaba en Loja, era muy limitado. Hoy los chicos tienen más imágenes. Pero, evidentemente, tenían más la presencialidad. Y quiero decir, cómo los libros te abren a otro mundo y tú construías imaginarios. Yo ahora ya estoy improvisando, de novelas que leía, que no sé ni el título, que estaban arrancadas el inicio y el final, y yo me las leía y ahora mismo no sé ni quién son, y unas serían mejores, otras peor. Cómo te transporta la literatura a otro número, cómo las palabras escritas ya, entonces la imprenta ya fue un paso, la pintura es un paso, cuando tú estás ante un cuadro está ya, no está el pintor allí, pero cuando tú por la mañana te estás aseando ya estás relacionando con la sociedad, porque te estás vistiendo de una determinada manera. Está eso que llama un sociólogo la presentación de la persona en la vida cotidiana. Entonces, lo básico está en nuestra relación, pero insisto que puede ser una relación cara a cara, pero la relación no tiene por qué ser presencial hoy en nuestro mundo. O sea, yo escribo un mensaje en red y me contestan antes de América Latina que el compañero del departamento, porque no depende de la distancia, eso es una cosa, depende de cuándo se conecta. Bien, entonces, cuidado con la autenticidad, que se puede convertir en mercancía. Y esto, pongo aquí autores, no se preocupen, como esto se publicará, ahí ya lo verán. Se puede vender como auténtico lo que no es auténtico. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando se reinventan las tradiciones en los pueblos y se hacen cosas que no se han hecho nunca, o las fiestas se redefinen, o las famosas fiestas de fin de año que se celebran en el verano en la Alpujarra. Se está redefiniendo continuamente y se reinventan las tradiciones, y a veces eso luego para el turista se vende algo que no es auténtico. Entonces, el Albaicín se puede convertir, y a veces está ya convertido en parque temático. Y el flamenco algo folclorizado. Granada compite con otras 10 ciudades, no las he relatado aquí, o sea que podrá ganar, podrá no ganar, ya se verá. Y aquí yo he visto lecciones aprendidas de 3 ciudades. Eso está en el escrito, que cuando ya lo pula, ya si se difunde ya lo verán. La primera, Lille, es una ciudad del norte de Francia, era una ciudad industrial en declive. Esa, a tenor de las fuentes que yo he consultado, descentralizó bastante, tuvo en cuenta que se implicaran todos los barrios, que se implicara toda la ciudad, que la cultura fuera una herramienta de transformación y de participación ciudadana. Esa es una experiencia positiva. El caso de San Sebastián tuvo las dos cosas, pero sobre todo también en algunos barrios no llegó. Y en Ichaurrondo no llegó, el famoso barrio donde estaba el cuartel nefasto aquel de hace muchos años. Ya saben de qué hablo. Los que somos mayores sabemos de qué hablamos. Yo es que además antes de ser profesor, trabajé, antes de irme a Madrid, de fregaplatos, de peón de obra, y la primera vez que emigré fue a Guipúzcoa. O sea que tengo 5 o 6 años cotizado de fregaplatos y de peón de obra. Entonces, lo dejamos ahí. San Sebastián, como digo, benefició a veces, tuvo blancos y
y sombras y luces, blanco y negro. Y Matera fue un desastre, según lo que yo tengo aquí, porque acabó con un turismo masivo que acabó desplazando por completo, o sea, un turismo masivo semejante según lo que yo he consultado. En cualquier caso, independientemente de, ya lo digo por si alguien conoce en detalle, de que sea más verdad o menos que una, el Lille es el caso idóneo, San Sebastián es el intermedio y Matera el pésimo, lo que sí está claro, que lo ideal es, y lo bueno entre comillas, lo bueno para la mayoría, lo que beneficia a la mayoría, a la generalidad de la ciudadanía, es que se haga una estrategia de tal manera que los beneficios redunden en la generalidad de la población. Y cuando digo beneficios no me refiero solamente al económico, que por supuesto también, porque lo económico, que se cree más empleo, etcétera, etcétera, pero me refiero a que lo que se haga quede y que sirva de elemento para sentar bases sólidas para un futuro sostenible y que suponga una mejora, para que no sea una cosa pasajera, que los edificios que se hagan luego se sigan utilizando, que a veces se hacen cosas que no, o cosas de estas. Esa es la clave. Hay que integrar la diversidad cultural, hay que tener en cuenta la interculturalidad, hay que tener en cuenta los barrios, hay que regular, cuidado, yo soy partidario de regular los alquileres, o por lo menos evitar, cuando digo regular no es que me estoy refiriendo a lo que los políticos de turno dicen, pero hay que poner, o sea, si no la ciudad se nos convierte en un museo y los pobladores de los barrios quedan expulsados y se produce lo que se llama gentrificación, o sea, elitización creciente del barrio, porque la gente se va teniendo que ir y esto desarticula las comunidades. Así es, está sucediendo ya en algún sitio. La Alhambra, que es un monumento aislado, forma parte de un legado vivo. ¿Cuántas excursiones no vienen desde la Costa del Sol, pasan por la Alhambra y se creen que la Alhambra es que es de un extremo de... Algunos se pensará que es una ciudad que hay ahí cerca de... O sea, que cuidado, hay que sirva esto para que la ciudad se divulgue. Flamenco, que es el duende, y que la gente entienda el duende. El duende, yo lo he puesto ahí, que es el alma popular. Yo les voy a contar aquí una anécdota, porque con las anécdotas a veces se entienden las cosas mejor. Recién llegado, yo no sé cuánto tiempo llevaba yo en Madrid, y un día, desde ya el año 78, 77, pues en el barrio de Vallecas de Madrid, había un centro cultural que se llamaba El Gallo Vallecano. No sé si alguien ha oído hablar de él, y no sé si sigue activo. Y allá que fui yo a acompañar una amiga de una amiga, yo la señora no la conocía. Y el grupo que actuaba, por más que lo he buscado, no me he acordado. Pero era una escena, era como un teatro, pero con flamenco, en la que estaban los golpes del yunque, el trabajo, el sudor y el flamenco. Pero claro, aquello era, a mí se me ponía un nudo. Eso era el duende, yo lo estaba cantando. Y la que tenía al lado, que era valenciana, la mujer, muy buena gente. ¡Ay, Paquillo! ¡Venga, L! Y allí no, aquello, quiero decir, ese es el duende. El duende no se puede, eso que se transmite, eso que te lleva al sentimiento, eso que de verdad expresa y que se siente porque tú estás conectando con los sentimientos que esa persona expresa porque te remiten a lo que tú vives, a lo que tú has sentido. No sé si me he explicado con el ejemplo, que a veces Lorca se está convirtiendo muchas veces en souvenir. Cuidado, todo se puede convertir en souvenir. Y hay que apoyar también a muchos creadores actuales, que apoyar a muchos y seguir apoyando. Lo de la programación, que no esté concentrada, que haya... Me dirán, bueno, si es que se está haciendo en los barrios, me dirá alguien, mira tú lo que había en tu barrio el otro día, que decía participación ciudadana, y había un músico que estuvo un ratito allí, no estuve más porque iba con mi perra, y la perra se ponía nerviosa con el ruido. Todo lo que sea favorecer, porque claro, ahí es donde está hirviendo la cultura, y la cultura que conecta con las inquietudes de la gente. Todo lo que sea descentralizar, fomentar la participación, etcétera, etcétera.
Entonces, presupuestos participativos, o sea, que la gente participe en esto, a dónde van ese dinero, consejos ciudadanos para decidir, apoyo a los espacios, como por ejemplo la Casa de los Libros, que he oído hablar de ella y que es una cosa que está en la Zubia. Centros culturales como esos. Hay otro, por ejemplo, que no lo tengo aquí, que no lo he puesto, que es un laboratorio fotográfico que hay en Cuevas del Sacromonte, con fotografía con técnicas antiguas. O sea, apoyar todo este tipo de iniciativas. Y sobre todo, aquí vuelvo otra vez con espacios de desconexión, tecnología, y que sean desconexiones voluntarias, no forzadas como la del apagón. Recuperar las instalaciones carecas, fomentar todo lo que sea construir. Pues, por ejemplo, algunas veces dicen que se quiere peatonalizar la calle San Antón. Todo eso contribuye a que las ciudades sea un espacio donde sentarse. O sea, yo todavía donde estoy, mis vecinos, cuando mejora el tiempo ahora, ¿no?, se sientan a hablar. Todo eso contribuye a crear ciudad y a crear una convivencia vecinal, y de ahí surge la cultura, y surge cultura como algo que se vive. La cultura no como reclamo vacío, esto ya lo he dicho, el caso de Venecia, el caso de Barcelona. Hay que tejer redes, clave priorizar a los habitantes sobre los intereses económicos, insisto. Capitalidad cultural debe ser un motor de transformación, es que estoy viendo que el tiempo, evitar el elitismo y la mercantilización, ya lo hemos dicho antes, y la cultura debe ser algo así como el cemento de lo urbano. Y esto nos conecta, este es Putnam, que es el que habló de capital social, y aquí retomamos lo que inicialmente decíamos de que era capital social cultural. Y Putnam hablaba del bridging, que es puentear, hacer puente, pero también hablaba del bonding. Entonces, bonding es vinculación. Entonces, ¿la cultura qué es? Las dos cosas. La cultura es aquello que nos vincula con otros porque compartimos unas normas, unos valores, unas creencias, unas vivencias, unas maneras de ver, de sentir y de actuar, como diría Durkheim, el padre de la sociología, y por lo tanto algo que nos da una identidad, que nos confiere el sentimiento de membresía de un grupo. Eso es cultura, pero no solamente debe ser eso, porque eso une, pero une tanto que nos divide de los que no son miembros de nuestro grupo. Y sobre todo en sociedades como las nuestras, tan complejas, multiculturales, tan diversas social, económicamente, las desigualdades aumentan cada vez, y por lo tanto tan heterogéneas, es importante, más que el bonding, más que la vinculación, el bridging, los puentes. Entonces, una cultura que favorezca los puentes. Eso es muy importante. Por eso, en definitiva, esto es conecta, es una manera que ya estoy cerrando. Esto es ni más ni menos que retomar lo que decía antes de que se tiene que tener en cuenta a todos, integrar lo diverso, integrar lo heterogéneo. Decía al principio, ¿para quién es la cultura? ¿Es la cultura en Granada un espacio de consumo o un derecho colectivo? Pues la pregunta sigue abierta. Yo no tengo respuesta definitiva, y no lo digo porque sea una frase que queda muy bien, simplemente es que hay muchas respuestas, pero no hay una sola. Desde luego, insisto, cuando faltó la electricidad, emergió una cosa que es la sociabilidad y florecieron las historias compartidas. Todo lo que sea apoyar que la ciudadanía interactúe, cementa más la sociedad, fomenta las redes, fortalece el tejido social y, por lo tanto, yo no tengo una respuesta y no hay una única, pero el grado de adecuación de la respuesta a esa pregunta de para quién es la cultura, si se va a hacer para unos, para una élite, para otros, dependerá de cuánto valoremos a quienes habitan y hacen posible la cultura, porque la cultura, habitamos en ella y la hacemos posible. La cultura nos construye, pero nosotros también la construimos. Somos productores de la sociedad. Somos productores de la sociedad. Lo que pasa es que no todos somos productores al mismo nivel, porque hay desigualdades, porque tenemos distintas visiones y porque no tenemos las mismas posibilidades todos, ni ocupamos las mismas posiciones. Eso me van siguiendo. Entonces, hay quien tiene más voz, aquello que decíamos de
Y hay que procurar que haya puentes y que cuente todo el mundo. Entonces las personas, y no los monumentos o las fotos de ellos en los medios de comunicación, que está muy bien que haya, pero eso no es el fin son las personas, y el objetivo debe ser las personas. Y eso es lo que yo quería decirle. He simplificado mucho, he dado muchas pinceladas, no sé si me he dispersado, seguro que sí. Pues lo dejo aquí, porque no quiero ocupar más espacio. Bueno, pues son cosas. Yo recuerdo cuando pensamos el ciclo, que pasó por algunas otras alternativas de organización, nos pensamos, recuerdo ahora que en algún momento pensamos que no hubiese coloquio, porque dijimos, si estamos en una actitud reflexiva, esto que adó este libro que citamos en el epígrafe del cartel, que habla de la educación de adultos y habla de ejercicios espirituales en el sentido de asambleas de introspección, de reflexión, de sentir juntos, ¿no? Y muchas veces esto crea una atmósfera emotiva y uno se siente a gusto en la oscuridad que muchos coloquios de estos suscitan, siempre lo decimos, más interrogantes que las que traíamos al llegar, ¿no? Y este clima emocional es muy bonito, muy intelectual de oscuridad, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que tenga, que necesite verbalizar esa emoción y sacarla aquí, pues adelante, es el momento del diálogo, ¿no? De poner la palabra en circulación. Sí, por favor. Solo preguntar, ha sido en un estilo también cotidiano, aunque podríamos reflexionar también, pero no sé si aquí quizás no hay alguien más informado que yo sobre si se empieza a hacer o si está planeado hacer encuentros con colectivos y demás que lo incluirá o lo debe incluir, supongo, el intento de capitalidad cultural de Granada. En la línea de alguna de las ideas que trasladaba Francisco de... Sí. Pero es que hay gente conectada. Es para ellos. Sí, para Bueno, solo preguntar un poco si estáis más informados que yo sobre cómo están los procesos para la capitalidad o la candidatura de Granada como capital cultural y si se prevé o quizá la sugerencia es que quien podamos estemos atentos y lo pidamos, ¿no? Encuentros sociales para que sea precisamente que sean lo más participativo posible y abogar por el bien común. Gracias. Pregunta concierne al Ateneo, ¿no? Dice si el Ateneo organiza o no. O como Ateneo o individualmente, si sabes. Sí, me pasa un poco igual que ha dicho Paco, que no sigo la información, porque quizás está uno más preocupado por preservar espacios de independencia respecto a la publicidad excesiva que nos invade. Y esto yo creo que nos hace muchas veces inadecuadamente no estar al tanto de lo que ocurre. Sé que el Ateneo, esto nació en una discusión en el Ateneo que se planteó, ¿por qué el Ateneo no participa yendo a ese sustrato hondo de qué son las cosas, en el fondo, de qué se habla, ¿no? Y habrá otras reuniones donde se hable de procedimientos, de colaboración, y ha habido, yo creo que hay un calendario en el Ateneo de actividades que si alguno de los compañeros aquí presentes, de los socios, puede ilustrar, pero hay un calendario de actividades para hablar de la capitalidad cultural, en el cual se encaja, pero desde otra perspectiva. Pero vamos, no faltan en Granada, me parece que ha habido muchos debates, eso sí, me parece que muy
Sí, ¿alguien puede decir algo, puede aclarar? Yo puedo decir porque he asistido a alguna reunión y está, por ejemplo, la anterior rectora, Pilar Aranda, preside un grupo de trabajo, que no me preguntáis el nombre técnico que tiene, pero es un grupo de trabajo, estuvo presentando, digamos, haciendo un esquema de por dónde iban a ir las cosas. También era bastante pronto, ha sido a principios del invierno, creo recordar, y decía que había cosas que no estaban cerradas y que por lo tanto no podía comunicar. Que yo sepa, y entiendo que a nivel de la gente que ahí se había incorporado, probablemente estén haciendo algo, pero no lo sé, no me consta. Yo sí estoy interesada y cuando se habla de este tema, suelo ir. También sé que la sociedad fabiana, que tiene una vida corta, no que creo que sea muy larga, pero hace muy poco tiempo que se ha formado en Granada, pues también ha hecho alguna reunión, que yo he asistido también, sobre este tema, pero no, claro, ya planteándolo como habéis hecho vosotros, ¿no? Los distintos puntos de vista y que se espera que yo creo que, por lo menos en el poco que yo tengo conocimiento, creo que se incluye ampliamente, ¿no?, el bien común. No la suma de intereses particulares, sino el interés común. Porque, claro, si nos dedicamos solamente a defender intereses económicos, que son muy dignos y muy necesarios, probablemente se fragmente, ya que otra cosa. Yo, como digo, no lo sigo. Es más, desde que me puse a preparar esto, sí estaba algo pendiente de las noticias. Ya está la propia alcaldesa, le he oído yo decir la necesidad de participación, o sea que eso todo el mundo lo tiene asumido, porque eso es lógico, no es algo que... esto es una oportunidad, y el marketing es lo que tiene, pero hay que conducirlo bien, y eso todo el mundo lo sabe, y por lo que yo he oído, eso es lo que... Pero claro, no puedo decir, pues es que aquí han hecho esto, allí han hecho lo otro, porque no estoy siguiendo. Y lo de la universidad coincide con lo que yo tenía de referencia. Incluso está la iniciativa Arcus, esta que estaba implicada también ahí. Y la idea era implicar distintas instituciones e implicar distintas esferas de la vida social. Bueno, claro, esto no es tarea de uno solo, ni debe serlo. Ni puede ni debe. Y eso es lo que yo, pero vamos, que no es un, insisto, que no lo estoy siguiendo. Y entonces, por eso dejé claro al principio, porque digo, sí, evidentemente no se puede criticar lo que no se conoce. Pero sí planteamos escenarios. Moverlo y que la gente se entere. Por eso, si este señor tiene interés, le he dicho que se acerca a esos cauces, y por ejemplo, creo que la Sociedad Fabiana tiene una página web, te puede interesar ahí, y yo ya la asociación no lo sé porque no lo he mirado, pero probablemente a través de ahí podrás enterarte si tienes interés. A ver si entre todos encontramos el tiempo. Pues sí. A ver, yo quería irme al primer capítulo que has explicado, sí, que a mí me ha impactado mucho, porque creamos, yo creo que muchas personas hoy día que no tenemos a lo mejor el conocimiento de la filosofía que ha podido aportar, pues nos sentimos confusas con el medio en el que estamos viviendo ahora mismo, cuando nos hablan la inteligencia artificial, la tecnología, es decir, ya a lo mejor no me siento tanto pertenecer a esa cultura de que hablabais del barrio, de la comida, como que me siento que trasciende eso y que vamos más lejos y que estamos como anclados en un pasado que yo creo que el siglo 2021 nos está volviendo a otro mundo distinto, más complejo, menos personal y mucho más en los medios y sobre todo el desconocimiento de qué es lo que espera este mundo que nos espera en estos años cuando de alguna manera estamos viviendo todo a la vez. Es decir, yo me siento como que lo mismo siento lo que está pasando en Norteamérica con Trump, como lo que está pasando con
con todo, o sea, las guerras que tenemos, y entonces te sientes ahí como, no sé, como que se sufre, el sufrimiento que hablaba antes del ser. Yo creo que de alguna manera es como yo me he sentido hoy oyéndote hablar, ¿no? De decir, bueno, a ver qué pasa conmigo, dónde estamos, qué pasa con la persona, con el humano. No sé si he dicho algo o he divagado. Sí, claro. Y en coherencia con la mayoría de las corrientes filosóficas del siglo XX. O sea, tampoco me lo estoy inventando yo, que es que Occidente pues está en un ocaso. Que ocaso no significa un principio de desaparición. El ocaso es pues, que viene una noche a la cual puede seguir un amanecer, ¿no? Y que está provocado por muchos elementos. Un elemento es la invasión sobre el mundo de la vida, ¿no? La vida inmediata, la vida cotidiana, la vida de la cultura, ¿no? Por parte de otros ámbitos, ¿no? Como son la ciencia y la técnica, ¿no? La ciencia y la técnica no se han quedado simplemente ahí como desarrollo de potencialidades de supervivencia, sino que están transformando el modo de vida. Las técnicas ya no son solo herramientas, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?, sino para conformar un modo de vida. Y claro, están transformando todo nuestro presente. En primer lugar, esto que he dicho de la muerte de Dios, que no tiene nada que ver con el Dios religioso, ¿no? Eso lo estamos experimentando ahora en todo el mundo, ¿no? Que no tenemos criterios claros que distingan entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, etcétera. No hay criterios. Que haya tantas mentiras, ¿no? Que haya tanta desinformación, etcétera, en la red, ¿no? No es solamente de un desarrollo tecnológico, es el desarrollo tecnológico sobre la base, ¿no?, de este acontecimiento, ¿no? Entonces, es necesario tener, creo yo, conciencia también de todo lo que nos está ocurriendo a Occidente, ¿no? No solamente a un pueblo, el andaluz, no solamente a un país, España, sino a una civilización, ¿no?, para entender un poco lo que nos sucede y transformarlo, ¿no? No hacen falta nuevos creadores de valores, ¿no? Mientras tanto estamos perdidos. Y eso, sí, nos hace falta una nueva ilustración, quizás, ¿no?, que traiga nuevas formas de organizar normativamente criterios, etcétera, ¿no? Otra cuestión que produce un malestar colectivo es he hecho alusión, ¿no?, es la transformación de la vivencia del tiempo. No es un tiempo de duración, ¿no? Las cosas duran más o menos, según nos gustan más o menos, ¿verdad? Hay momentos que en el reloj es un instante y han durado una eternidad para nosotros. El tiempo de duración, eso, el que es el tiempo de la vida, parece que desaparece y se impone, ¿no? Se impone el tiempo de la investigación científica, que es el del reloj. Entonces vivimos en un progreso acelerado, ¿no?, en un progreso que tiene como condición avanzar cada vez más. Es decir, no como cuando se dice en física, no es que tenga una velocidad continua, sino que es una velocidad acelerada, ¿no? O sea, está en una aceleración exponencial. ¿Hacia dónde? Hacia ninguna parte. Eso es, ¿no?, que es un movimiento hacia no se sabe dónde. Y eso, claro, inconscientemente crea un malestar, el malestar de la falta de sentido. Es decir, yo en este mundo, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Si hay que ponerse a trabajar para algo que tiene un sentido, para algo, se pone uno a trabajar y no pasa nada, ¿no? Pero el caso es que estamos trabajando continuamente.
continuamente, es un mundo de actividad tremenda, ustedes lo saben, hay 10.000 actividades, y llegamos por la noche rendidos, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿y qué he hecho? No he hecho nada, he hecho 10.000 cosas y no he hecho nada, porque no sé lo que he hecho, es decir, no hemos ido hacia un horizonte de sentido, ¿no? Ese malestar está con nosotros, ¿no? Falta de sentido de la existencia en Occidente, ¿no? Y bueno, pues hay otros más, ¿no? Hay otros más. Oriente. Pues no la conozco mucho, ¿no? Pero me imagino que no debe estar muy bien tampoco. Porque claro, es una cultura que ha sido invadida por el capitalismo. Entonces es una cultura que está también siendo modificada por el modelo occidental. Si hoy la tierra entera está dirigida por Occidente, ¿no? La tierra entera es Occidente. Y una cosa, ¿no? que también es que esto se dice cuando estudiamos filosofía, cuando explicamos filosofía, se dice, nosotros lo decimos así muy sencillamente y tal, pero es que cuando se piensa es que tiene bastante peso, ¿no? Que desde la modernidad, ¿no? Hace unos siglos, ¿no? Para acá, la posición que mantiene el ser humano con el mundo no es la de habitar el mundo, sino la de dominar el mundo, enseñorearse del mundo. Alguien te puede decir, oye, yo no quiero ser dueño del mundo. No, si esto no es individual, si es que no depende de ti ni del otro, si es el conjunto que es mayor que la suma de las partes. Es que, ¿por qué trabajamos tanto, por ejemplo? Para sobrevivir. Pero si es que con la técnica que tenemos, podríamos haber satisfecho ya nuestras necesidades de supervivencia de sobra, las nuestras y de países en los que están muriendo gente de hambre, ¿no? Y sin embargo, no paramos de trabajar. ¿Por qué? Porque no queremos la supervivencia, queremos el dominio de todo lo existente. Entonces, esta posición occidental, ¿no? Es cómo se cambia esto. Porque esto no se cambia poniendo normas y reglas, ¿no? Se cambia haciendo cultura, es decir, hablando sobre esto. Intercambiando interpretaciones sobre el asunto, mirándolo desde un punto de vista el sociológico, el filosófico, no sé, lo que se está haciendo, ¿no? De tal manera que eso no sea algo que está en la universidad de ahí, ¿no? Sino que sea un problema de aquí abajo, ¿no? Y pensemos en problemas de ese tipo, no problemas. No sé si me estoy enrollando mucho, ¿no? Yo no quiero decir que los problemas muy sencillos no sean problemas. Sí, primero hay que tener arreglado que tengamos agua, que tengamos nuestra cocina cubierta de alimentos, etcétera, tal y cual, ¿no? Pero nos tenemos que preocupar de cosas tales como lo que le ocurre a Occidente, porque si no, no comprendemos hacia dónde vamos y no podemos hacer nada. Yo creo que un punto muy importante que ha dicho es el cambio, es el tiempo. Ese es el tiempo. Es decir, cuando hablaba de Montefrío, pues es una cultura muy distinta. Entonces no se dominaba el mundo, sino que nosotros vivíamos dentro del mundo. Claro. Ese es el cambio. Y ese cambio ha sido profundo y rápido. Aunque hayan pasado 60 años, no es nada, comparado con lo que es nuestra historia que arrastramos. Entonces yo pienso que eso es muy importante, es decir, como ahora, como ha dicho, queremos dominar el mundo. Nosotros, que hemos vivido en pueblos, que hemos sido pequeños, estamos dentro. Exacto. Eso lo que está diciendo, ¿ves? Si es que son cosas que se entienden al empezar a hablar, nada más, ¿no? Porque eso en filosofía tiene su lenguaje, se dice, no habitamos la existencia, no habitamos el mundo. Lo ha dicho usted perfectamente. No estamos dentro, no nos sentimos dentro, ¿no? Es como nos ponemos como en una frontera y entonces calculamos cómo ordenar ese espacio.
que la Comunidad Económica Europea dice, bueno, pues hay que quitar de aquí tantos olivos y plantar no sé qué para el equilibrio, no sé qué. Mire usted que esto no da, que esto da olivos, que la tierra da olivos, y como que no va a dar tomate. Oblíguela. ¿Cómo? Ponga plástico. Dele esto, pues, productos, ¿no? Productos sí, oblíguela. Es decir, estamos obligando a la tierra, ¿no? Estamos obligando al mundo, ¿no?, a que se someta a nuestra voluntad. Es impresionante, ¿no? Sí, pero eso en el tiempo es igual. No me acuerdo de aquella simposio, no sé qué, que planteó Ángeles Durán sobre el tiempo y la ciudad. Pero en aquel momento, que hace, bueno, eso sería en los años 90, ¿verdad? Y es bueno ver el tiempo de los cuidados, el tiempo de las mujeres y el tiempo de los hombres, el tiempo de, bueno, es que estamos en la misma ciudad, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. ¿Dónde se desplazan? ¿Cómo se desplazan? ¿En qué ámbito? ¿De qué se ocupan? Y esos tiempos no tienen nada que ver, aunque convivan en la misma casa. Y no vivan en el mismo barrio. Entonces, claro, la cercanía, eso a quién le beneficia, a quién no. Mover los barrios, a quién le beneficia, a quién no. Pero claro, esa es una historia fundamental. El malestar de Occidente no es de ahora. Eso ya se escribió hace tiempo. Sí. Y ese malestar, ¿de qué viene? De esa contradicción, de esa confrontación. Tú has hablado de una cosa tremendamente bonita, que es el conocimiento de la cultura desde el barroco. Claro, yo lo interpreto desde la perspectiva histórica. Pues bueno, hay una contrarreforma en donde los católicos pretenden ganarse al pueblo, como se lo gane con el sentimiento, y buscan esa motivación y tal, mientras que el protestante plantea la austeridad y el libro. Entonces, claro, esa es otra dialéctica, y ahí nacen pues contradicciones muy grandes, además. Claro, desde la clave del siglo XXI, ¿cómo ves tú las procesiones de Semana Santa? Por lo que has explicado. Bueno, pues se puede hablar de folclore, se puede hablar de una Semana Santa tipificada, de una Semana Santa turistizada, de una quitar la esencia de lo que puede ser ese sentimiento, que tú has hablado de espectral, que yo estoy de acuerdo contigo, que hay alguien que no está, pero está. No, yo creo que ha sido muy interesante punto de vista, porque además complementan y uno baja a la tierra, pero baja a la tierra con unos criterios, lo digo reivindicativos, no digo críticos, lo digo reivindicativos de cómo podría ser, ¿no? Y cómo es una oportunidad. También la pandemia parecía que era una oportunidad y no lo fue. Y ahora el apagón puede ser una oportunidad, pero bueno, nos quedamos en anécdotas. Lo cierto y verdad es que después el ritmo de los acontecimientos van por otro sitio. Y bueno, desde luego lo que impone aquí no es precisamente reflexionar sobre si lo ir muy rápido a no sé dónde, pero eso es lo que se está imponiendo. Se lo impone. Vamos, yo creo que la mejor etapa de una vida es la vejez. Yo lo veo, sí, en un sentido de estar reposado. Es que te estás dialogando contigo mismo. Sí. Mientras que cuando eras joven tienes tantas cosas que es que no atiendes a tu voz. Callas tu voz. Te estorba. Que tienes que hacer mil cosas. No puedes estar ahora contemplando las musarañas. En eso los religiosos han tenido una oportunidad, son los religiosos espirituales. No sé si ya ha servido o no, pero al menos tenían un espacio para pensar. Pero los laicos, que no han tenido tiempo de pensar, bueno, sí de forma filosófica, pero no de forma a lo mejor de vivencia, del día a día. O sea que, no sé, a mí me ha sugerido muchas cosas, mil cosas me han sugerido esta intervención. Sí. Pues vamos a, no sé, va a haber 3 sesiones más, van a desfilar por aquí 5 mujeres y 3 hombres, los hombres casi se han acabado ya hoy. A partir de ahora viene un público femenino, tiene unos ponentes y bueno, las cuestiones van a volver a plantearse y todo esto esperamos que pueda publicarse y que sigamos reflexionando. Lo importante es que el Ateneo siga plantando semillas del Ateneo y cada barrio y cada luciérnaga en cada rinconcillo
la dinámica general nos arrastra, pero los guijarros en la corriente producen remolinos, y en esos remolinos hay absorción de oxígeno y hay una riqueza, y esas alteraciones, esas contradicciones son las que estamos obligados a producir en el sistema técnico, ¿no? O como se llame. El sistema, los poderes sistémicos. ¿Cómo le llama Luis? Los poderes gestionarios. Gestionarios. Los poderes gestionarios que nos arrastran. ¿Parece que lo dejemos?